Yolanda Díaz, nueva lideresa de la izquierda, tras apuñalar por la espalda y pisotear sin escrúpulos a su antiguo amigo Pablo Iglesias. Veámoslo. Una de las frases más célebres de la película El Padrino es la siguiente. No es personal, Sonny. Solo negocio. No es personal, solo negocio. Aunque bien podrían haber dicho no es personal, solo política. Y es que en política las puñaladas por la espalda están a la orden del día, especialmente entre compañeros de partido e incluso amigos. La última y más sonada traición que hemos vivido en política, sin ningún género de dudas, ha sido la traición de la actual vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, contra su antecesor, contra el anterior vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Como es sabido, Yolanda Díaz ha creado su propia coalición electoral en la que no ha integrado, al menos de momento, al Podemos de Pablo Iglesias, y en cambio sí ha integrado a antiguos socios de Pablo Iglesias, como Izquierda Unida y Podemos conformaban Unidas Podemos, y sobre todo sí ha integrado y se ha mostrado muy cariñosa con enemigos de Pablo Iglesias. Me estoy refiriendo al partido de Íñigo Errejón, Más País. Por tanto, Yolanda Díaz ha ninguneado absolutamente no ya solo a Pablo Iglesias, sino a la formación política que creó Pablo Iglesias, Podemos, a pesar de que Yolanda Díaz es quien es y está donde está, única y exclusivamente por Pablo Iglesias. No solo eso, Yolanda Díaz jamás habría alcanzado la posición política que ha alcanzado de haber hecho caso a sus actuales aliados errejonistas. Primero, Yolanda Díaz jamás habría sido ministra de Trabajo sin Pablo Iglesias, por un doble motivo. Por un lado, en 2015 Yolanda Díaz militaba en Izquierda Unida, y fue Pablo Iglesias quien presionó hasta la saciedad para que Podemos se coaligara con Izquierda Unida, conformando Unidas Podemos. En cambio, recordémoslo, Íñigo Errejón en ese momento se oponía, quizá con buen criterio electoral, se oponía a la coalición entre Podemos e Izquierda Unida. Por tanto, si la estrategia de Íñigo Errejón hubiese vencido en Podemos frente a la estrategia electoral de Pablo Iglesias, Podemos e Izquierda Unida jamás se hubiesen coaligado y por tanto el futuro gobierno de coalición habría sido PSOE-Podemos, no PSOE-Unidas Podemos, y por consiguiente Izquierda Unida no habría aportado ministros a ese gobierno de coalición. Y entre los ministros que no habría aportado Izquierda Unida se habría hallado Yolanda Díaz, que era, repito, militante de Izquierda Unida, que fue ministra de Trabajo porque era militante de Izquierda Unida dentro de Unidas Podemos. No solo eso, y por otro lado, si Yolanda Díaz es ministra de Trabajo, también es porque en el año 2019 Pablo Iglesias se empeñó en que se repitieran las elecciones generales, porque Pablo Iglesias no quiso que el PSOE gobernara en solitario. Y precisamente por forzar una repetición electoral, hubo gobierno de coalición y en ese gobierno de coalición entró como ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Y en segundo lugar, fue Pablo Iglesias quien, al dimitir como vicepresidente segundo del gobierno, nombró sucesora como vicepresidenta segunda del gobierno y como lideresa del espacio político a la izquierda del PSOE a Yolanda Díaz. Fue Pablo Iglesias quien dedocráticamente nominó a Yolanda Díaz como futura candidata a la presidencia del gobierno por parte de Unidas Podemos. Lo que ocurre es que Yolanda Díaz le ha pegado de momento un puntapié a Podemos, se ha quedado con la parte de Unidas, ha juntado la parte de Unidas con Más País y ha conformado la coalición de Sumar, que en realidad es restar a Podemos. Por tanto, Yolanda Díaz se lo debe políticamente todo a Pablo Iglesias. Y a pesar de que se lo debe políticamente todo a Pablo Iglesias, no ha dudado ni un segundo en traicionarlo, en clavarle cuantas puñaladas por la espalda sean necesarias. Diría más, precisamente porque se lo debe todo a Pablo Iglesias, Yolanda Díaz ha tenido que apuñalar a Pablo Iglesias. Y esto es algo que muchas veces no se entiende. Si Yolanda Díaz quiere ser, de verdad, la lideresa independiente del proyecto político Sumar, Unidas Podemos bis o como lo queramos llamar, necesariamente
tiene que matar políticamente a aquella persona a la que se lo debe todo, en este caso a Pablo Iglesias. Porque si se lo debes todo a Pablo Iglesias y dejas que Pablo Iglesias siga políticamente vivo, lo que hará Pablo Iglesias será tutelarte, cobrarse las deudas que tú has devengado frente a él. Por tanto, la manera que tiene Yolanda Díaz de liberarse las manos frente a Pablo Iglesias es destruyendo políticamente a Pablo Iglesias, es divorciándose políticamente de Pablo Iglesias. ¿Y cómo consumas el divorcio máximo frente a Pablo Iglesias? Pues aliándote con sus antiguos aliados, es decir, forzando un divorcio entre aliados y aliándote con sus presentes enemigos. Es decir, diciéndole a Pablo Iglesias y a los suyos, estoy más cerca de aquellas personas a las que odiáis y que os odian que de vosotros. No solo eso, Yolanda Díaz también está repitiendo a todo aquel que la quiera escuchar que ella, por un lado, no aspiraba, no quería ser ministra de Trabajo, y por otro, que tampoco quería ser candidata a la presidencia del gobierno, que no aspiraba a suceder a Pablo Iglesias. Vamos, que en el fondo Yolanda Díaz no le debe nada a Pablo Iglesias, porque la hizo ministra de Trabajo sin querer ser ministra de Trabajo, y la designó candidata de Unidas Podemos o de Sumar o del espacio a la izquierda del PSOE sin querer ser candidata de ese espacio político. Pero vaya casualidad que la persona que no quería ser ministra de Trabajo y que no quería ser candidata a la presidenta del gobierno, ahora, en un alarde de abnegación y de autosacrificio, aspira a ser la primera mujer en la historia de España que llegue a la presidencia del gobierno. Y hoy, humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Si vosotros lo queréis, lo vamos a conseguir. Vaya giros que da la historia. De no querer ser ministra de Trabajo o candidata a la presidencia del gobierno a querer ser la primera mujer presidente del gobierno de España. Qué cosas, ¿eh? En fin, que la esencia de la política es esta. Es la mentira, es la trampa, es la traición, es la deshonestidad, es la ambición desmesurada por el poder recubierta de un falso desinterés por el poder, y es, en última instancia, pisotear a todos los que tengas que pisotear para que todos te rindan pleitesía. Y quienes llegan a lo más alto son aquellos que están dispuestos a pagar todos estos peajes. Son aquellos que tienen tan pocos escrúpulos morales como para atravesar este curso del deshonor. Como decía Hayek, son los peores, la estofa más inmoral de la sociedad, quienes terminan llegando a lo más alto en política, quienes terminan conquistando el poder. Y por eso Yolanda Díaz, como política profesional que es, y como persona tremendamente ambiciosa por el poder que es, no ha tenido ningún tipo de reparo moral a la hora de apuñalar a su antiguo amigo Pablo Iglesias. Porque Yolanda Díaz le podría decir simplemente a Pablo Iglesias: querido Pablo, no es personal, es política.